la sesión número 69 se da por aprobada y el acta de la sesión número 70 queda a disposición de las y los diputados de la comisión. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Gracias, señora presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Un oficio del señor subsecretario de Prevención del Delito, por medio del cual da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público para el año 2024. Un correo de la asistente del Consejo Directivo del CEN, quien excusa la participación del señor Ernesto Uber, director ejecutivo, de la invitación del día de hoy por problemas de agenda y extiende sus disculpas a los diputados mostrando disposición para una nueva fecha. Un correo del señor Hugo Ardiles, director regional de la Superintendencia de Electricidad y Combustible de Aysén, quien agradece la invitación a la sesión y excusa su participación debido a la gran cantidad de recursos dedicados a la recuperación del suministro eléctrico afectado por recientes fenómenos climáticos. Expresa su disponibilidad para una próxima sesión. Y por último, señora presidenta, un correo del señor Iván Otárola, jefe de gabinete de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, quien excusa la participación de la superintendencia en la sesión del día de hoy debido a razones de fuerza mayor relacionadas con la afectación del sistema eléctrico en la zona centro-sur del país tras el último sistema frontal. Asimismo, manifiesta su disposición para participar en la próxima sesión de la comisión. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra respecto a la cuenta. ¿Hay palabra para la cuenta? Puntos varios. Ofrezco la palabra. Presidente. Diputada Morales. Después de la diputada Morales. Muchas gracias, presidenta. En octubre del año 2021, esta Cámara aprobó un proyecto de resolución solicitando en ese minuto al presidente de la República modificar el estatuto administrativo para hacerse cargo de algunos problemas que tenemos en la distribución del uso de las casas fiscales. Lamentablemente, nuestro estatuto administrativo le da preferencia o no señala claramente y por tanto en la práctica se ha dado preferencia a altas rentas y no a bajas rentas. Y ello tiene profundos efectos en la zona extrema, sobre todo en las ciudades más alejadas, donde sabemos que no existe aumento de vivienda. Generalmente, por el contrario, lo que hay es escasez de vivienda y muchas veces los funcionarios públicos que se tienen que ir a trabajar para allá no tienen donde vivir y lamentablemente la forma de distribución de estas viviendas fiscales no se condice con criterios de solidaridad ni de justicia. Es por eso que yo le quería solicitar a esta comisión si se podía oficiar al Ministerio del Trabajo para ver qué medidas se van a adoptar en base a esta situación o si hay algún proyecto de ley o política pública destinada a modificar esta forma de distribución de las casas fiscales. ¿Ministerio de Trabajo? ¿Sí? ¿A ningún otro ministerio? Salud también puede ser. ¿Salud? Salud. Que podría ser el ministerio respecto a las mismas casas que están con sí, ese problema. porque gran parte de ellas son casos de salud. Perfecto. ¿Sí? ¿Acuerdo, diputados, diputadas? Se acuerda. Tiene la palabra el diputado Lee. Gracias, presidenta. Mire, la situación de inseguridad que vive Chile es conocida por todos. Últimamente también por todos ha sido reconocida la relación que tiene con el descontrol migratorio. Y al respecto, señalar de que en la frontera norte se han apostado diferentes organizaciones internacionales que favorecen y promueven el ingreso de migrantes a Chile. Y junto con los migrantes todos sabemos que ya, porque se han encontrado, en las mochilas vienen armas, entran animales, entran vegetales y frutas, que no es menor, porque tenemos una crisis también de la mosca de la fruta en el extremo norte chileno. Hay trata de personas, entra droga. En resumidas cuentas, ya Chile no da más con el ingreso indiscriminado de migrantes irregulares y por pasos clandestinos. No tenemos cómo expulsarlos, la orden de expulsión alcanza los 30.000 y entonces se nos ocurrió que esta promoción del ingreso de migrantes debe terminar y para eso se ofició al Ministerio de Relaciones Exteriores para conocer cómo operan estos organismos internacionales de derechos humanos, cómo se sostienen económicamente, porque no es menor hacer un verdadero campamento, un gran campamento, por ejemplo en Colchane, lo que hemos visitado y lo hemos corroborado.
¿Cuál es la respuesta que nos da Relaciones Exteriores, Presidenta, al respecto? Nos dice que estas organizaciones internacionales no son financiadas por Chile, por el Estado chileno, sino que son financiadas a través de donaciones. Y entonces nos dice que, por ejemplo, ACNUR y OIM, OIM significa Organización Internacional de las Migraciones, ACNUR es la sigla, ¿no es cierto?, también de otra organización filial de las Naciones Unidas. Resulta que estas organizaciones pidieron para funcionar el año 2024, Presidenta, 85.95 millones de dólares. Y nos dice Cancillería que hasta el momento ellos no tienen registrada ninguna donación. Eso es lo que ellos piden para que les donen. La pregunta es, si es que nadie sostiene económicamente estas organizaciones internacionales, entonces, ¿cómo se sostienen? Porque finalmente hay funcionarios que trabajan ahí, se levantan campamentos, se les da alimentación a los migrantes, se les da medicamentos, se les da abrigo, se les encamina en transporte. Entonces, yo quisiera, y a través de esta comisión y no como una solicitud personal, nosotros que estamos representando zonas extremas, que es por lo menos el extremo norte donde ingresan los migrantes, que se nos dé una información más completa, Presidenta, porque acá en el fondo, en este oficio, lo que se nos quiere decir es, mire, el Estado chileno no tiene nada que ver con estas organizaciones, ellas se mantienen solas, pero resulta que para mantenerse, estas mismas organizaciones dan una cifra y no tienen donaciones, entonces, bueno, ¿quién finalmente la sostiene? Para que se oficie a Cancillería en ese tenor, Presidenta, yo voy a hacer llegar también este oficio que fue una respuesta anterior de Cancillería, pero desde mi gusto absolutamente incompleta. Y en segundo y por último término, Presidenta, también quisiera señalar que el tema de la vivienda en Chile es ampliamente reconocido, el déficit que tenemos. El mismo Ministerio de la Vivienda apunta a más de 600.000 viviendas como cifra cuantitativa, y cuando habla de daño cualitativo, viviendas en estado no apto para la habitación humana, esa cifra sube al 1.200.000. Y entonces sabemos que también uno de los grupos más afectados son los adultos mayores, que en etapa activa pueden sostener el pago de un arriendo, pero cuando llegan a la jubilación resulta que no pueden pagar el arriendo y andan deambulando y con una crisis habitacional tremenda. Por eso es que también propusimos dentro de nuestro plan de retiro que hay una posibilidad de retiro de los fondos previsionales para este grupo especial. Pero también han habido, Presidenta, en nuestras regiones extremas, planes especiales para las personas mayores, como un plan especial habitacional para la tercera, cuarta edad de viviendas tuteladas, es decir, viviendas que van a recibir personas de edad avanzada por el tiempo que sea necesario, y finalmente estas viviendas van a ir rotando de quien las habita. Presidenta, quisiera en ese sentido oficiar al Ministerio de Vivienda y Urbanismo en relación al plan de viviendas tuteladas de Arica y Parinacota, que tenía fecha de entrega hace más de 4 años. Más de 4 años. Y resulta que estamos a mediados del 2024 y todavía no se entrega ese proyecto habitacional. Fue, Presidenta, la primera obra que visité en nuestro rol fiscalizador como diputado de la República para saber qué es lo que estaba pasando, porque ya cuando asumimos el 11 de marzo del 2022 ya había un atraso importante. Han pasado más de 2 años y todavía esas viviendas no pueden ser ocupadas por las personas de tercera y cuarta edad que lo necesitan. Esos 2 oficios, Presidenta, muchas gracias. Y si la comisión tiene a bien aprobarlo. Gracias, diputado. Entonces solicitamos el acuerdo de los diputados y diputadas que se oficie a Cancillería por la información que consultó el diputado Lee, y también al Ministerio de Vivienda respecto al plan de viviendas tuteladas de Arica y Parinacota, motivos por el retraso y los plazos para la entrega. ¿Sí? Perfecto. ¿Acordado, diputados, diputadas? ¿Sí? Acordado. ¿Varios? ¿No hay más varios? Diputado Teao. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, quería informarle que justamente
lo que habíamos planeado para 8, 9 y 10 de agosto, ¿no es cierto?, de sesionar en conjunto con la Comisión de Gobierno Interior en Rapa Nui para poder ir y fiscalizar los estatutos especiales que se estaba trabajando entre el CODEIPA y el Gobierno Interior. Se suspendió principalmente por una situación de quórum y que hemos reagendado nuevamente para el 29, 30, 31 y regreso el 1 de septiembre. Así que vamos a realizar con mi equipo las gestiones nuevamente para poder conseguir a los diputados y poder sesionar en conjunto nuevamente con Gobierno Interior en esa fecha en Rapa Nui. Mi equipo ha hecho todo el trabajo en conjunto con las autoridades locales, por lo tanto tendríamos ya una especie de temario donde vamos a tener las audiencias y también otra situación que tiene que ver con movimientos logísticos en términos de pasajes aéreos que también están mucho más económicos que en esta fecha, y también el alojamiento para poder asegurar que podamos sesionar allá, Presidenta. Eso principalmente. Muchas gracias. Gracias, diputado. ¿Y el Gobierno Interior también suspendió para esa fecha? Justamente, para los dos. Perfecto. Así que Ok. para que renovemos de nuevo el compromiso Ok. de sesionar allá, muy importante para esta zona tan aislada de nuestro país. Vamos a hacer las consultas rápidamente para que se comprometan los diputados y diputadas. Diputado Lee. Sí, Presidenta, sobre el punto. Mire, yo reconozco el tremendo esfuerzo que ha hecho el diputado Twitty con el fin de que nosotros podamos sesionar en una tierra tan importante, Rapa Nui, que obviamente va a ser relevante que parlamentarios sesionemos allá en los temas que le interesa a la gente de Rapa Nui. Pero por otro lado, Presidenta, acá tenemos que sincerar el tema, porque nosotros, por mucho que queramos ir, que nos comprometamos directamente con el diputado Twitty que vamos a ir, pero resulta que la tramitación es tan engorrosa por parte de la Cámara de Diputados que finalmente, en este caso, por ejemplo, faltaba una semana para la fecha de viaje y todavía no estaba confirmado que había el acuerdo. Entonces usted comprenderá, usted lo sabe muy bien, que nosotros tenemos agenda y una semana antes ya la agenda está prácticamente completa. No podemos estar ante esa incertidumbre si los comités aprueban o no aprueban. Por lo tanto, sugiero buscar un mecanismo en que se nos diga en qué fecha la reunión de comités aprueban el viaje y luego nosotros comprometernos con ir, porque lo que estamos haciendo hace harto rato es al revés. Nos comprometemos con ir y quedamos a la expectativa de que la Cámara de Diputados apruebe que sesionemos. No sé qué le parece a usted, Presidenta. Bien, diputado. Vamos a ver ese tema, secretario. Le encargamos, por favor, si puede ver el tema de cómo poder darle celeridad al acuerdo de la Cámara para justamente poder determinar si se puede viajar o no. ¿Ya? ¿El acuerdo de la Cámara ya está para esa fecha? No. Conseguirlo no es el problema. La situación es que justamente hemos hecho las consultas, ¿no es cierto?, a la corporación, y la corporación, no sé por qué, a diferencia de cuando fueron, ¿no es cierto?, a sesionar a la Antártida, cosa que fueron cancelados todo ese tipo de cosas, no cancelados, sino que fueron pagados ese tipo de gastos y esa sesión allá. En este caso, todo va con respecto a los gastos de los diputados. Por eso es un compromiso importante de quienes quieran ir. Están todos invitados a querer participar, pero obviamente esto va a ser con cargo a las asignaciones. Muchos de los diputados que confirmaron, pero que luego tuvieron que desistir, principalmente era porque tenían sus asignaciones copadas casi al 100%. Como tenemos un evento de elecciones este año, muchos diputados tenían trabajando, ¿no es cierto?, sus territoriales, que hoy día son candidatos, por lo tanto ya los desvincularon y se ha liberado, ¿no es cierto?, espacio, digamos, en términos de que pueden tener asignaciones para poder comprar primero los tickets, que son, yo puedo decir que son caros para viajar a la isla. Y con respecto a las asignaciones o el alojamiento y las comidas, casi de eso me tengo que hacer cargo yo, así que eso yo ya lo tengo cubierto. Principalmente porque hay muchas agrupaciones en la isla que obviamente les interesa demasiado que podamos sesionar, porque es un anhelo de Rapa Nui tener sus estatutos especiales que están consignados, ¿no es cierto?, en la Constitución, en el artículo 168 bis de la vigente Constitución, donde este territorio especial aislado necesita unos estatutos, una reglamentación especial que el subsecretario Monsalve se comprometió porque lo debe hacer el Ministerio del Interior. Y es por eso que decidimos
para darle un empujón a este trabajo, que ya lleva bastante tiempo, más de un año, ir a fiscalizarlo justamente en el lugar donde nació la iniciativa, que es Rapa Nui. Y por eso vamos a sesionar en conjunto Zona Extremas y la Comisión de Gobierno Interior. Ese es el espíritu de sesionar allá. Como le digo, empujar, ¿no es cierto?, esa fiscalización para apurar también y destrabar ciertos procesos que hoy día están realizándose. Por eso es tan importante, y hago una invitación de manera transversal al diputado, ¿no es cierto?, y diputada que quiera ir para poder acompañarnos y justamente vivir esta experiencia que va a ser histórica, además, una vez que tengamos esos estatutos y que vuelvan a la Cámara para ser votados tanto aquí como en el Senado, en un futuro, espero, Perfecto. no muy lejano. Ok, gracias, diputado. Don Diego Perdón. Tenemos hoy día como invitado al ministro Diego Pardo, que asiste en su representación al señor Luis Felipe Ramos, subsecretario de Energía. Buenas tardes, subsecretario. Invitamos también al señor Cristian Illanes, jefe del Departamento Técnico de Sistemas Eléctricos del SEC, que se excusó. El señor Hugo Ardiles, director regional de ICEN del SEC, también se excusó, entendiendo, por supuesto, la gravedad de los problemas que hay producto del viento. Ellos están con bastante problema, por lo tanto, por ese motivo se excusaron. Tenemos también invitado al señor Danilo Zurita Oyarzún, jefe del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, y al señor Juan Pablo Maldonado Guzmán, profesional del Subdepartamento Eléctrico de la CNE. Muy buenas tardes y bienvenidos. Y también teníamos invitado al señor Ernesto Uber, director ejecutivo del Coordinador Eléctrico Nacional, quien se excusó también. Por lo tanto, vamos a tener hoy día una sola exposición respecto, muy buenas tardes, respecto a continuar. Nosotros estamos realizando el estudio del proyecto de ley originado en mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, que perfecciona los sistemas medianos en la Ley General de Servicios Eléctricos, correspondiente al boletín 16.627-08. Y estaban invitados justamente porque necesitamos saber cuál es su visión respecto a este proyecto. Así que lo vamos a escuchar y también después le vamos a dar la palabra al subsecretario. Adelante, por favor. Bueno, primero que todo, por su intermedio, señora presidenta, saludar a todos los diputados y diputadas de esta comisión. No me vuelvo a presentar, mi nombre es Danilo Zurita, soy el jefe del Departamento de la Comisión Nacional, del Departamento Eléctrico de la Comisión Nacional de Energía, y me acompaña el señor Juan Pablo Maldonado, que es el subjefe del Subdepartamento de Tarificación de Generación y Distribución de la Comisión Nacional de Energía. Y nosotros, como el órgano regulador y tarificador de la organización estructural del gobierno en materia energética, estamos directamente relacionados en la materia de la planificación y la tarificación de los sistemas medianos. Nosotros vimos la presentación que hizo el señor subsecretario junto al ministro la semana anterior, por lo tanto hay detalles que están en dicha instancia que nosotros no los vamos a repetir en cuanto a la caracterización y obviamente la ubicación de estos sistemas especiales. Por lo tanto, vamos a ir a centrarnos un poco en la dinámica de cómo nosotros tarificamos y un poco cuáles son los aportes que tiene este proyecto de ley en cuanto a la transparencia, la visibilidad y a la correcta tarificación de estos sistemas. Como bien conocemos, son 10 sistemas que principalmente están alojados en la región de Los Lagos, en la región de Aysén y también en la región de Magallanes, los cuales hasta el momento tienen una tarificación que se hace de manera cuadrienal, cada 4 años, y se hace de manera específica por cada uno de los sistemas medianos existentes. Un poco el relato de esta presentación lo vamos a centrar en los 4 ejes que tiene este proyecto de ley, que son, primero, la definición y categorización de estos sistemas, también los impactos en tarifas que esto trae a estos sistemas, la actualización y el proceso de planificación y tarificación que hoy llevamos a cabo, y también cuáles son las modificaciones que haría este proyecto de ley, y también un punto no menor, que es el incentivo a proyectos renovables. Una parte de la presentación la haré yo y otra parte la hará Juan Pablo, que está a mi lado. Entonces, partamos un poco con esto que es la definición y la categorización de estos sistemas. Hoy día, un sistema mediano se convierte en tal cuando tiene una capacidad instalada igual o superior a 1,5 megawatts o 1.500 kilowatts,
lo cual es un porcentaje o un número bastante menor. Y tiene como límite superior los 200 megas, que ya es un guarismo bastante amplio. Pero lo que sucede es que si algún sistema, cualquiera, por ejemplo un sistema aislado que es menor a esa capacidad, a los 1500 kilowatts, llega a los 1501, de inmediato se transforma en un sistema mediano. Y eso se transforma en una obligación para nosotros para tarificarlo y evidentemente que tenga las tarifas correspondientes, valga la redundancia. Eso trae ciertas dificultades porque no reconoce ciertas características propias de estos sistemas. Se hace de manera automática. Entonces, al hacerlo de manera automática, y solamente por razones de que cambia la capacidad y por este guarismo que está indicado en la ley, no se tiene en consideración otras variables geográficas, demográficas, económicas, etcétera, etcétera, que son necesarias a la hora de tomar estas decisiones, ¿ya? Y una vez que se sobrepasa este límite, no hay una transitoriedad técnica económica. El sistema mediano, como tal, empieza a ser tarificado ipso facto. Por lo tanto, en ese momento empiezan a correr, se podría decir, todos los procesos que lleva la Comisión Nacional de Energía, en plazos bastante acotados, que no nos permiten recoger esas características propias de aquellos sistemas que pueden pasar a ser tarificados como sistemas medianos. Y en este mismo espacio, estos procesos, muchas gracias, no consideran o tienen mecanismos de participación bastante acotados, que están dados bajo el marco del estudio que realizamos como Comisión Nacional de Energía para cada uno de estos sistemas, con espacios de participación bastante menores, cosa que viene a corregir el proyecto de ley. Primero, se toma el tiempo para abordar cómo se lleva la transición en la categorización de los distintos sistemas, para tomar una buena decisión, la conveniencia y el tiempo y la ocasión para migrar hacia la tarificación de un sistema mediano como tal. Mediante un estudio y un análisis que va a hacer la Comisión Nacional de Energía en un horizonte de 5 años, donde se puede analizar una transición progresiva mediante un plan fijado por la Comisión Nacional de Energía. Cuando se transforma, por ejemplo, un sistema aislado en un sistema mediano, inmediatamente, aparte de la tarificación, empiezan a correr otras condiciones de seguridad y calidad de servicio mediante las normas técnicas que nosotros también emitimos. Por lo tanto, es se podría decir como un shock que pasa de un momento a otro, donde inmediatamente nosotros tenemos que hacer los estudios respectivos sin transición, sin una transición progresiva, valga la redundancia. Por lo tanto, este proyecto de ley viene a encargarse de eso. También da mayor certidumbre a esos sistemas que están en la vecindad de poder convertirse en sistemas medianos y, por supuesto, el proyecto de ley tiene mecanismos de participación y transparencia, trazabilidad mayores a los que hoy día tenemos como en estos procesos. En el segundo punto, un poco cuál va a ser el impacto en tarifas, es el segundo eje del proyecto de ley. Primero, en la normativa actual, estos sistemas medianos no participan de lo que nosotros llamamos es el proceso de cálculo de precios a todos los habitantes que son abastecidos por el Sistema Eléctrico Nacional, que son los que están, como bien dijo el subsecretario la semana anterior, entre Arica y Chiloé. Y estos sistemas no están conectados al Sistema Eléctrico Nacional por razones básicamente económicas. Es muy difícil llevar una línea de transmisión a estos lugares por su lejanía a este sistema eléctrico. El Sistema Eléctrico Nacional tiene un mecanismo para calcular los costos de la tarifa eléctrica hacia los clientes finales, y los sistemas medianos en este espacio de licitación y suministro no están considerados. Por lo tanto, el proyecto de ley los considera, y los considera de una manera, se podría decir, en una dirección, mientras el Sistema Eléctrico Nacional puede apoyar la tarifa de los sistemas medianos. En el caso contrario, no aplica no sería un beneficio, ¿ya? El sistema de cálculo de precios nudos, del precio de la energía hacia los habitantes del Sistema Eléctrico Nacional, es un promedio de todos los contratos que se han firmado con las distintas empresas de generación a lo largo de muchos años, ¿ya? Y aquellos que están sobre el promedio, sobre un 5%, son subvencionados por aquellos que están bajo el promedio. Y se produce un equilibrio entre todos. El sistema mediano no participa de ese equilibrio. Por lo tanto, al incorporarlo, y solamente en el sentido del beneficio,
obviamente es una señal tarifaria. Y por otra parte, en otro componente donde sí están contenidos, que es la equidad tarifaria residencial, que es otro elemento de subsidios entre clientes del sistema eléctrico nacional y también los sistemas medianos. Los sistemas medianos están, pero también están en una situación un poco de desventaja porque participan en ambos sentidos, tanto en aportar en el caso que sean más baratos que el promedio de la cuenta final al cliente, a nosotros los clientes residenciales, pero si es que están bajo este promedio, aportarían. Y eso obviamente es mejor que estén también protegidos, dadas las características especiales de los sistemas medianos y la población que alimenta. Por lo tanto, también va a funcionar solamente en una dirección, pero sí hay que recalcar que este proyecto, específicamente en la parte de equidad tarifaria residencial, no solamente se hace cargo de una problemática de los clientes que están abastecidos por los sistemas medianos, sino también de una realidad que afecta a todos los clientes del sistema eléctrico nacional. En aquellas comunas donde hay una compensación entre distintos clientes, entre los clientes comerciales y los clientes residenciales que somos nosotros, ¿ya? Por lo tanto, en algunas comunas donde la tarifa es más cara que el promedio nacional, los clientes residenciales se ven beneficiados por los aportes que hacen los clientes industriales, se podría decir. Clientes industriales que están en las distribuidoras. Pero se puede dar la casuística de que en una comuna que tiene un precio caro, para apoyar a los clientes residenciales, los clientes comerciales de esa misma comuna también apoyan. Entonces, como se produce un contrasentido. Entonces, eso también este proyecto de ley lo viene a explicar y mejorar de manera que se reconozca una realidad de una comuna en particular, tanto de sus clientes residenciales como de sus clientes comerciales, industriales, pymes, etcétera, aquellas que son abastecidas por el sistema de distribución. Entonces, eso es un poco la realidad del sistema tarifario actual y cuáles son los puntos que, mediante este precio nudo promedio, que es el promedio de las compras o el valor de la energía que nosotros les compramos a los generadores a través de la distribuidora, los sistemas medianos estarían incluidos con este proyecto de ley en ese proceso, y además mejorar algunas cosas sobre cómo hoy día se hace la equidad tarifaria residencial, que es también otro promedio, compensación entre clientes, pero a nivel de la cuenta final, de aquella cuenta que nos llega a nosotros a través de las empresas distribuidoras. En cuanto al tercer pilar, que es cómo nosotros hacemos el proceso de planificación y de tarificación de los sistemas medianos, hoy día tenemos estos 10 sistemas medianos, donde cada uno hace un estudio por separado, ¿ya? Básicamente, se podría decir que son 3 estudios, porque son 3 empresas las que tienen la propiedad y el desarrollo de la infraestructura de los sistemas medianos. Aquellas que están en la región de Aysén, las que están en la región de Magallanes, y también aquellos sistemas medianos que están en la región de los lagos, que son Cochamó y Hornopirén, camino ahí por el lago de Todos los Santos hacia la cordillera. El proceso es donde la empresa que opera y desarrolla el sistema mediano nos informa a nosotros cuál es su proyección y su estudio de costos para los próximos 4 años. Nosotros como Comisión Nacional de Energía tomamos ese estudio, lo revisamos, adaptamos lo que nosotros entendemos como ineficiencias y promoviendo la eficiencia, y eso redunda en un tercer informe donde ya pasamos a una instancia que en el sistema eléctrico se denomina el panel de expertos, una especie de tribunal energético, si se podría decir así, donde dirimimos nuestras diferencias en los procesos tarifarios que lleva la Comisión Nacional de Energía con el resto de las empresas. Esto significa que la única información que nosotros recibimos por parte de las empresas para saber la realidad del sistema mediano es a través de sus propios estudios, ¿no? Por lo tanto, algo que viene a corregir el proyecto de ley es que va a haber un solo gran estudio que tarifique y lleve los sistemas medianos, la tarificación de los sistemas medianos, a través de un consultor que contrata la misma Comisión Nacional de Energía, similar a lo que pasa hoy día en el proceso de valorización de los activos de distribución, el VAD, como se le conoce. Entonces, tiene las mismas características donde un proceso nuevo, un solo proceso, va a llevar los 10 sistemas medianos actuales y los que se vayan incorporando en el futuro con una visión única,
que vaya recogiendo las características propias de los sistemas medianos, pero que también nos vayan entregando información cruzada para nosotros poder tener una mayor visibilidad y una menor asimetría de información. También este proceso incorpora a los proponentes de proyectos que hoy día están incorporados, pero de una manera mucho menor, ¿no? Ellos pueden participar dentro del proceso de tarificación, pero ya se les reconocen de una manera más estructural en este nuevo proceso, que va a estar compuesto por 4 organizaciones, se podría decir. La Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía, las empresas operadoras de los sistemas medianos y también los promotores de proyectos. Entre estos 4 entes se lleva este estudio y lo va a monitorear para que vaya cumpliendo con todos los requisitos que ponemos una vez que se inicia. Requisitos que se instalan en las bases del proceso, bases que también pasan por este panel de expertos del sector energético. Por lo tanto, vamos a tener las reglas claras desde un principio, con una participación mucho mayor, con distintas miradas, tanto la de los proponentes, la de los operadores, la de la institución que hace la política energética, que es el Ministerio de Energía, y el que realiza la tarificación y la planificación de los sistemas, que es la Comisión Nacional de Energía, de manera muy similar como se hace hoy día en el proceso de valorización de los activos de distribución. O sea, en eso experiencia tenemos. O sea, sería adaptarlo un poco a lo que hoy día estamos haciendo. Por último, en esto, hoy la planificación tiene como único objetivo el abastecimiento de la demanda a costo eficiente, ¿no? Y no tiene otros ingredientes, como las mismas características geográficas y los recursos naturales que tienen hoy día los sistemas medianos, consideraciones que pueden venir desde la planificación energética que realiza el Ministerio de Energía. Ahí también el proyecto de ley da nuevas instrucciones a la planificación estratégica de largo plazo del sector energético, que nosotros vamos a tomar como directrices al momento de realizar este estudio. Por lo tanto, va a tener un set de herramientas y un set de variables mucho más amplio de los que tenemos ahora. Por lo tanto, vamos a propender a una mirada más sostenible, pero por supuesto económica y eficiente del desarrollo y la planificación de los sistemas medianos. Yo dejo mi parte hasta acá y ahora voy a dar el pase a don Juan Pablo Maldonado, que va a seguir con la última parte de la presentación. Muchas gracias, Danilo. Primero que todo, buenas tardes, diputadas, diputados. ¿Sí? Perfecto. Vamos a dar la palabra a don Juan Pablo Maldonado, profesional del subdepartamento eléctrico de la CNE. Adelante, don Juan Pablo. Ya, ahora sí. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todas, todos. Continúo con la presentación. Ahí sí. Ya, como seguimos en el tema que relacionado a la planificación y la tarificación de los sistemas medianos. La normativa actual considera una participación bastante acotada, como señalaba Danilo, donde principalmente participan de estos procesos las empresas operadoras de los sistemas medianos y los proponentes de proyectos, sin tener participación ciudadana mayor como se hace en otros procesos, le hace los procesos de tarificación de la transmisión o bien el mismo proceso de valor agregado de distribución. Eso cambia. Con el proyecto de ley se crea un registro de participantes y usuarios de instituciones interesadas, lo cual favorece la participación de las personas, pero también una transparencia mayor del proceso. Por otra parte, la normativa actual considera plazos legales que no se condicen con el desarrollo de estos procesos. En general, son procesos técnicos complejos y que se hacen lo más exhaustivos posible, en línea con la revisión de antecedentes, de ser una contraparte técnica fuerte respecto de lo que entrega la empresa. Y en ese sentido, los plazos, nuevamente, que están fijados en la ley, no van acorde, tienden a retrasarse los procesos y eso evidentemente no es deseable a efectos de que tengamos certidumbre de cuándo van a aparecer las tarifas nuevas. Al respecto, el proyecto de ley ordena las etapas del proceso de tarificación, incorpora no solo la creación del registro, la creación del comité que muy bien señalaba Danilo, sino que también ordena las distintas etapas relativas al desarrollo de las bases técnicas, a cómo se desarrollan los estudios por parte del consultor y posteriormente los informes correspondientes de la Comisión Nacional de Energía.
Por último, relativo a este proceso de planificación y tarificación, se genera una diferencia con el proyecto de ley, lo que tiene que ver con la actualización de las tarifas cuando se hace interperiodo. La ley contempla actualmente un mecanismo en caso de que las variables técnicas sobre las cuales se hicieron los estudios correspondientes de tarificación varían en forma importante. Hay un rango de aceptación, por decirlo así, de esos resultados, donde son válidos esos resultados. Si cambian mucho, existe la posibilidad de hacer un estudio interperiodo que viene a actualizar la tarifa. El problema de la legislación actual es que obliga a la realización de un estudio completamente nuevo y por lo tanto con todos los plazos que eso implica. Y eso realizarlo en el periodo entre dos tarifas, que es 4 años, por lo general se vuelve impracticable y además no tiene un efecto retroactivo. Por lo tanto, toda la demora que pueda tener el proceso o los plazos normales que tenga, más la posterior toma de razón en Contraloría respecto del decreto, en general el efecto es bastante acotado de esta tarificación interperiodo. El proyecto de ley subsana nuevamente también este tema, incorporando una actualización de las tarifas más que el desarrollo de un estudio nuevo, lo que hace que la modalidad que posteriormente tiene que ser reglada en los cuerpos normativos correspondientes sea más flexible y ágil a efectos de que tenga una efectividad práctica en cuanto a actualizar las tarifas. Por último, nos vamos a referir a lo que tiene que ver con los incentivos a proyectos renovables, que es otro de los ejes de este proyecto de ley. La normativa actual respecto de los proyectos renovables en los sistemas medianos establece una priorización para este tipo de proyectos que se relaciona a que se favorecen si son económicamente eficientes. ¿Esto qué quiere decir? Si en costos un proyecto renovable genera mayores costos al sistema y no beneficio en ese sentido, va a favorecer a un proyecto probablemente de características térmicas, por ejemplo, una unidad térmica. Si estuviesen empatados, se favorece el proyecto renovable y evidentemente si es mejor el renovable queda por default, pero lo normal es que no se encuentren empatados, sino que uno está arriba del otro, entonces no tiene mayor efectividad este artículo de la ley a efectos de los proyectos, de los estudios que al menos hasta ahora se han llevado a cabo. Y en ese sentido, el proyecto de ley lo que hace es incorporar, además dentro de los distintos principios que incorpora la planificación y la tarificación, suma el que se consideran proyectos de energía renovable y de almacenamiento. Es decir, va a ser mandatorio que este proceso los considere y por lo tanto ya no va a ser solo la consideración económica la que defina si se incorporan o no a efectos de poder cumplir, por ejemplo, con objetivos que se puedan establecer en la planificación de largo plazo energética de largo plazo que realiza el Ministerio. Por otra parte, la normativa actual, al considerar que en cada proceso tarifario que se realiza cada 4 años se puede establecer, se tiene que hacer la revisión de los costos de tarificación de los proyectos y que se evalúa por eficiencia económica, se genera una incertidumbre enorme a los proyectos renovables, que por lo general son fuertes en inversión, respecto de que pueden quedar fuera del proceso de la tarificación 4 años después. Los dos conceptos, es decir, el artículo 174 de la priorización, más esto de que pueden salir cada 4 años estos proyectos, hace propender a que el sistema, en general, los sistemas medianos se expandan más en unidades térmicas que son contaminantes y tienen una serie de externalidades que los procesos tarifarios como tal no consideran. Y eso, de cierta forma, nuevamente el proyecto de ley lo viene a subsanar. Por una parte, como señalaba antes, incorpora este principio de que se consideren proyectos renovables y de almacenamiento al desarrollo de la tarificación y la planificación, pero además se proponen mecanismos que permitan estabilizar de cierta forma lo que va a recibir como de la remuneración de estas inversiones. ¿De qué forma? Por un lado, una estabilidad en el reconocimiento tarifario de estos proyectos que son renovables y almacenamiento, en el periodo en el que entran en el proceso tarifario en el que entra y 2 periodos tarifarios más. Los periodos son de 4 años, en el mejor de los casos se le reconoce durante 12 años su inversión, que es un
periodo pudiese ser razonable considerando la vida útil de estos proyectos. Y por otra parte, se posibilita a la Comisión Nacional de Energía realizar licitaciones de suministro eléctrico para las empresas distribuidoras de los sistemas medianos, en los cuales pueden, por ejemplo, también participar estos proyectos y que también fijan un valor que se recibe en un periodo determinado de tiempo y en el fondo aseguran cierto un flujo de ingresos estable para poder financiar correctamente estos proyectos y no entrar en este loop de vulnerabilidad, si se quiere, desde el punto de vista de la inversión. Y por lo tanto da mayor seguridad para el desarrollo de estos proyectos. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias por la exposición. Secretario, le damos la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, y por su intermedio aprovecho, tengo la oportunidad de saludar a los diputados y los diputados miembros de esta honorable comisión. Bueno, en primer lugar, quisiera partir señalando que, bueno, como lo señalaba la señora presidenta, el ministro se encuentra en este momento en Senapred a propósito de las circunstancias de suministro eléctrico, y así también como la Superintendencia de Electricidad y Combustible a través de su superintendente, razón por la cual no pueden estar presentes el día de hoy. Sin embargo, estimamos como ministerio que la opinión, tanto como de la Comisión Nacional de Energía, hoy aquí presente, como también de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, son opiniones que parecen especialmente relevantes, dado que son los órganos servicios públicos que de alguna otra forma colaboran o están encargados de cumplir algún rol en el proceso o en el ciclo eléctrico. Es decir, en este caso, la opinión de la Comisión Nacional de Energía, que es el órgano técnico regulador y que también calcula tarifas y de alguna forma también dirige los procesos tarifarios especialmente relevantes, razón por la cual lo tenemos y está el día de hoy exponiendo, así como también de la superintendencia, que es la encargada de verificar el cumplimiento de la normativa. Dicho esto, y como comentarios a la exposición de la Comisión Nacional de Energía, yo solamente quisiera, en complemento a lo ya expuesto, es partir señalando que, y tal como también lo había señalado la semana pasada, este proyecto de ley en alguna forma viene a incorporar el diagnóstico que se tenía de el régimen vigente de los sistemas medianos, régimen que ya tiene cerca de 20 años de aplicación, 5 procesos tarifarios, por lo tanto ya también hay buenas conclusiones como para poder hacerlo. Dentro del primer eje de que se está proponiendo de la regulación, que tiene que ver con una redefinición de los sistemas eléctricos, así como también un periodo de transición, lo que se busca con esto es, como se lo señalaban también los miembros aquí presentes de la Comisión Nacional de Energía, es buscar tener una definición de sistema eléctrico que permita adecuarse más a las realidades que tienen los distintos sistemas eléctricos en nuestro país, y dado que los sistemas eléctricos se insertan en distintos lugares que tienen también distintas características, ya sea geográfica, remota, de densidad, etcétera, y estas nuevas definiciones lo que tienen que apuntan a buscar que se adapten de mejor forma. Pero además de eso, lo que se busca es establecer especialmente un proceso de transición que permita que justamente cuando un sistema eléctrico cumpla los requisitos como para migrar a otra categoría de sistema eléctrico, pueda hacerlo de forma tal de que pueda cumplir las distintas reglas. Es decir, cada sistema eléctrico tiene un régimen jurídico y también en ese sentido técnico que está adecuado a las características propias de un determinado sistema eléctrico, valga la redundancia. Sin embargo, esto implica pasar del régimen que aplica de un sistema eléctrico a otro, implica la necesidad de cumplir con distintas reglas, los cuales actualmente, como no se encuentran regulados, el proceso de pasar de cumplir de un régimen a otro es algo que es poco viable.
este proceso lo que establece es justamente un proceso gradual, estableciendo un plan que permita, un plan por supuesto en este sentido liderado por la Comisión Nacional de Energía, que permita que el tránsito de un sistema eléctrico a otro pueda concluir con el resultado de que este nuevo sistema pueda cumplir progresivamente con el régimen aplicable para el sistema al que está entrando. Ese yo diría que es el objetivo final del primer eje que estamos proponiendo. Respecto del segundo eje, que tiene que ver con elementos que tienen que ver con extender mecanismos de aplicación de equidad tarifaria que de alguna forma se aplican en el sistema eléctrico nacional y que se busca en el fondo extenderlos a los sistemas medianos para que de alguna forma las diferencias de precios que se dan en el precio de la energía no se escapen o vayan más allá de una banda de precio que actualmente a través del mecanismo del precio nuevo promedio impide que estas diferencias se den en el sistema eléctrico nacional, pero no así ocurre con respecto del sistema de los sistemas medianos. Con esta propuesta lo que estamos haciendo es incorporar a los sistemas medianos a esta banda con el objetivo de que no existan diferencias en los sistemas eléctricos en Chile por sobre esa banda. Y en una lógica también parecida, pero respecto del precio de la distribución con la equidad tarifaria residencial, en donde también lo que se busca hacer es establecer normas que permitan de alguna forma que las clientes de las comunas beneficiadas con este mecanismo queden excluidos de justamente de proveer al financiamiento de este mecanismo, dado que son justamente los que se encuentran en esas comunas beneficiadas los que tienen las tarifas más altas. Y en tercer lugar, o en respecto al tercer eje, que tiene que ver con el procedimiento tarifario propiamente tal, quisiéramos destacar que efectivamente, y este procedimiento en donde existe un especial protagonismo de la Comisión Nacional de Energía y de ahí la especial relevancia de la opinión de este órgano, insisto, un órgano autónomo, especialmente técnico, muy especializado y que tiene las funciones de regular y especialmente calcular las tarifas. Lo que se busca es actualizar este procedimiento, estableciendo distintas reformas o modificaciones que apuntan, en primer lugar, a establecer, por ejemplo, que los estudios tarifarios, los estudios de costos que actualmente se realizan a través de la contratación, que es la empresa, en este caso regulada, la que contrata a la consultora que realiza el estudio de costos, en este momento sea contratado por la Comisión Nacional de Energía por una licitación que va a realizar en este sentido la Comisión Nacional de Energía. Esto es especialmente importante porque además eso es lo que gatilla el procedimiento de planificación y tarificación, en el cual tendrán la oportunidad ahora los distintos organizaciones o participantes, en este caso por supuesto que actualmente participan las empresas reguladas, pero lo que se busca también es establecer la oportunidad de que puedan participar también activamente además de las personas naturales y jurídicas, participantes, en este caso de la ciudadanía, que pueda participar en este proceso, también la oportunidad de que los promotores de proyectos puedan también ser parte de este proceso, justamente porque ellos tienen un interés debido a que son quienes están, pues como lo dice, promoviendo proyectos al interior de este proceso de planificación y tarificación. Y en ese sentido se les da también distintas facultades a estos intervinientes, a estos participantes, para que puedan en ese sentido realizar observaciones, por ejemplo, en las bases o el estudio de costos. También existe un comité que evalúa el estudio de costos y también existe una instancia específica en la cual los estudios de costos van a ser expuestos ante los distintos participantes y entre ellos, por supuesto, la ciudadanía. Con todo ello lo que se busca es ir adecuando la regulación y la planificación y el procedimiento tarifario a estándares de participación ciudadana que hoy día existen respecto de otros procedimientos tarifarios que respecto de otros
procedimientos, como por ejemplo en el segmento de distribución. Y finalmente, en el último bloque, efectivamente uno de los objetivos que se quiere lograr es la promoción de las energías renovables y el almacenamiento en los sistemas medianos. Una de las conclusiones a las que ha podido llegarse es que en muchos procesos tarifarios la inversión de generación que ha resultado ser la económicamente más eficiente suele ser una unidad de generación térmica adicional de la empresa en este momento que está prestando el servicio. Eso significa que se empieza a generar una tendencia a que la misma empresa que actualmente está prestando el servicio tenga como finalidad, o no como finalidad, sino que como resultado, para poder proveer la demanda futura, invertir en una unidad térmica más. Si es que esto se mantiene de esta forma, entonces la planificación y tarificación de los sistemas medianos puede que no esté avanzando en la misma línea en la que estamos avanzando, como yo diría que como país en nuestra matriz energética y también con nuestras políticas energéticas, en donde como país desde luego tenemos la meta de alcanzar la carbono neutralidad antes del año 2050, y para ello tenemos en el sistema eléctrico nacional una serie de mecanismos y medidas que apuntan a ir incorporando de manera progresiva energías renovables. Pero este elemento especial o esta realidad que se estaría dando en los sistemas medianos, justamente yo diría que podría decirse que estaría estableciendo una inercia para no incorporar energías renovables. Por ello es que se establece como principio la incorporación de generación renovable, así como también el acceso abierto para las redes de esta, y especialmente, como también lo destacó el ministro la semana pasada, uno de los elementos fundamentales para poder incorporar energías renovables dentro de los sistemas medianos es asegurar que puedan tener un financiamiento a través de las tarifas respecto de estos proyectos. Estos proyectos se caracterizan por tener el mayor costo se encuentra en la inversión inicial, pero tienen bajos costos de operación. Y es justamente esta medida la que puede permitir que proyectos renovables puedan ser incorporados y considerados en la planificación de los sistemas medianos, y en ese sentido tener una certeza para que puedan ser considerados en la matriz que va a satisfacer la demanda proyectada para el futuro proceso tarifario. Creo que eso puedo señalar por el momento, Presidenta. Sí, necesito el acuerdo para que esté la sesión 10 minutos más, ¿parece? Muchas gracias, subsecretario. La verdad es que es un tema sumamente técnico, pero yo creo que en la medida que van pasando las sesiones, como que se nos va aclarando un poco más el tema. Vamos a preguntarle a los diputados y diputadas, ¿consultas? Diputado Mattison. Gracias, Presidenta. Saludar a los expositores. El estudio que quiere encargar la CNA a una consultora va dirigida a establecer una banda de precios por las cuales se rija el sistema mediano, digamos. Porque las realidades de Chiloé Insular, Aysén y Magallanes son totalmente distintas. O sea, a pesar de tener todos el mismo sistema, son distintas. En Magallanes funciona en base al gas natural, principalmente, y no así en Aysén o Chiloé. Entonces, va a existir una banda de precios, digamos, por la cual se va a poder regir cada sistema en forma independiente. ¿Correcto? Le pregunta a don Danilo Zurita, ¿no es cierto? Sí. Don Danilo. Tiene la palabra don Danilo Zurita.
Muchas gracias, señora Presidenta, por su intermedio. Aprovechar de responderle al señor diputado. Más que una banda de precios, lo que nosotros hacemos en cada fijación de sistemas medianos es ir a ver la realidad del sistema como tal, en cuanto a su configuración de consumo, a sus proyecciones de consumo y también a los elementos que lo hacen distinto y único de los otros sistemas medianos. En el caso, como muy bien usted lo dice, de Magallanes, que ellos cuentan con gas natural. En el caso del sistema Aysén, que tienen también un potencial hídrico y eólico bastante, perdón, de Aysén, hídrico y eólico bastante importante. Y Cochamó y Hornopirén también tienen cierto potencial renovable en el caso de las centrales hidráulicas. Por lo tanto, básicamente lo que va a hacer el consultor es tomar estos 10 casos y hacer la planificación y tarificación y la proyección de cómo este sistema debería funcionar con estas nuevas reglas, con estas nuevas indicaciones que da el proyecto de ley para los 10 casos. Entonces eso va a dar un plan de obras, unas características de funcionamiento y, por supuesto, un valor de cada uno de ellos. No necesariamente tan sujetos a una banda de precios, sino cómo cada uno de ellos queda cuantificado en base a estas instrucciones que da el proyecto de ley, pero sujeto a las condiciones de cada uno, en cuanto a demografía, a consumo, a características industriales y geográficas, por supuesto. Una vez hecho eso, se sigue con el procedimiento donde podemos pasar por las consideraciones de la comunidad, también de las empresas y patrocinadoras de proyectos, los operadores de la infraestructura de cada sistema mediano, el panel de expertos, para que posteriormente el Ministerio de Energía dicte su decreto tarifario. ¿Cuándo aparece o la banda o alguna forma de cómo ecualizar los costos y las señales tarifarias para cada uno de estos 10 sistemas medianos y los que en el futuro aparezcan con los mecanismos del segundo eje? Que son 2 etapas que tienen hoy día los clientes del Sistema Eléctrico Nacional un poco para suavizar sus diferencias tarifarias. El primero, en base al valor de la energía misma que les compramos a los generadores, donde se hace una primera compensación entre clientes, y luego una segunda etapa, que es lo que la ley denomina equidad tarifaria residencial, donde no solamente se ve el costo de la energía, sino que se ve la cuenta total final, que consta de energía, de transmisión y también de distribución. En estos 2 elementos, los sistemas medianos no participan del primero y participan del segundo, pero aportando en caso que puedan hacerlo. Lo que hace el proyecto de ley es considerarlo en el primer como estabilización o compensación entre clientes y en el segundo que participan solamente que vayan beneficio, no que no aporten en caso que sean más baratos que el costo promedio de las tarifas de todo el sistema eléctrico nacional. Entonces, como contestando a su pregunta, el concepto de una banda de precios se aplicaría quizás en esta segunda etapa, que un poco cuando ya tenemos los resultados de la valorización de cada uno de estos 10, ver cómo estos conversan con los distintos precios del sistema eléctrico nacional en su totalidad. Tiene la palabra el diputado Nullado. Diputada. Quiero aclarar una duda. Cuando ustedes señalan y planteaban que había que mejorar el acceso al sistema eléctrico y que ésta debiera llegar en los lugares más extremos y a todo, y que también debiera tener en cierta manera una justicia de equidad con cada una de aquellas familias. Pero esto, ¿cómo se pretende hacer en estos 10 sistemas que ustedes señalan y que han definido como medianos, que están identificados también aquellos lugares? Cuando cada uno de ellos ha tenido ya hoy día medianamente o no en las mejores condiciones el tener acceso a un sistema de energía, y que tal vez pudiera haberse fortalecido aquella, pero lo que ustedes plantean es incorporar el sistema eléctrico, no necesariamente fortalecer lo que hay. Cuando tuvimos la presentación de familias, organizaciones de Melinca, ellos planteaban que no tenían un sistema de energía que llegaba hasta una determinada hora, no reunía las condiciones como para que esas familias puedan tener una situación
de energía durante toda la noche, que sea digno para ello, que sea de justicia también territorial. A mí me preocupa eso porque yo lo miraba desde un punto de vista más bien de cómo este sistema de energía pudiera conectarse al sistema existente ya, o a su vez si este sistema de energía eléctrica va a ser predominante en las otras energías existentes y como esta pudiera haberse incorporado al sistema interconectado para que no podamos tener la deficiencia que hemos visto durante estos días con el sistema eléctrico y que ha fallado 24 horas, 48, 70 y tantas horas con un sistema frontal en el cual nos encontramos, entendiendo que la situación en zonas extremas, los temporales, los vientos son mucho más altos de la que podamos vivir quienes estamos desde el centro a una parte del sur, me refiero hacia Puerto Montt, porque Chiloé, Palena, Hornopirén, que están considerados por lo menos Hornopirén, Palena y Cochamó, que son de la región de los lagos, que están considerados, tienen una situación también distinta. Entonces lo pensaba de esa manera, pero está prácticamente pensado en el desarrollo de un sistema mediano que permitiría, al menos según ustedes, generar esta distribución equitativa del sistema eléctrico. Entonces no se ha pensado el cómo se pueda incorporar también las energías que están en el territorio presente y que éstas pudieran ser utilizadas para cualquiera sea la situación de emergencia que pudiera darse como la que estamos viviendo hoy día con este sistema frontal. Secretario, tiene la palabra. Sí. Mencionaba, por ejemplo, la situación de Melinca, entre otros. Sí, el proyecto, y como señalamos la vez pasada, supone básicamente la existencia de básicamente 3 sistemas eléctricos, que es el sistema eléctrico nacional que va de Arica a Chiloé, los sistemas medianos y están los de una menor capacidad instalada, que son los sistemas aislados, que como típicamente como el que mencionaba, el que tiene un régimen distinto al del sistema eléctrico nacional y también distinto y con condiciones también de calidad de servicio, de tarifa, etcétera, distinto al de los sistemas medianos y cada uno tiene en ese sentido reglas distintas. Efectivamente, para ese tipo de sistema eléctrico también existe una preocupación especial por parte del Ministerio, razón por la cual ese va a ser y está siendo objeto de un proyecto de ley que vamos a presentar a final de año. Ese es para regular los sistemas aislados, que son los de menor capacidad, de inferior a 1500 kilowatts. Por eso ese tiene problemas distintos a los de los sistemas medianos, que los vamos a abordar en un proyecto de ley que también se va a hacer cargo de esto. Lo que estamos haciendo en este proyecto de ley más que nada es aprovechando esta oportunidad para ir definiendo o redefiniendo los sistemas eléctricos, en donde acá se van a redefinir los sistemas eléctricos y vamos a regular solamente los sistemas medianos. En la futura ley que vamos a presentar vamos a aprovechar de regular, el objeto de la regulación va a ser los sistemas aislados, pero en estamos en ese sentido solamente redefiniendo los sistemas eléctricos y la futura regulación de los sistemas aislados va a estar en ese proyecto de ley. Y estos sistemas tienen unas características de que son, en ese sentido, no están interconectados entre sí, pero sí se regula también las circunstancias para cuando se vayan interconectando. Actualmente, como lo señalaba el representante de la Comisión Nacional de Energía, la viabilidad de la interconexión de algunos sistemas medianos es difícil técnica y económicamente, da la distancia y también las características geográficas como para poder hacerlo. Y es por eso que actualmente lo que se busca es una mejor regulación para el desarrollo de estos sistemas medianos en cuanto desconectados de dicho sistema. Pero eso no obsta a que si eventualmente las razones o las condiciones técnicas y económicas dieran la viabilidad para que se interconectaran, el proyecto no, en ese sentido, no es un obstáculo para la interconexión. No sé si con eso respondo la pregunta.
Solicito 4 minutos, 5 minutos para aplazar, quiero hacer una consulta. ¿Me permiten? Sí, solo quiero, no los he escuchado hablar respecto a las cooperativas, que también sabemos que se benefician con este proyecto. ¿De qué modo se benefician las cooperativas de energía? Porque hemos escuchado que igual se benefician respecto con este proyecto también. Gracias por la pregunta, señora presidenta. En la lectura y el análisis que hemos hecho del proyecto, del cual nosotros también obviamente participamos con nuestra experiencia en los procesos, no hay ninguna referencia a las cooperativas eléctricas, dado que hoy todas las operadoras de sistemas medianos, pese a que tienen características similares, se podría decir, en cuanto a tamaño y también a características geográficas, con la diferencia que las cooperativas están conectadas al sistema eléctrico nacional, pero no hay ninguna mención ni concesión o alguna particularidad específica que atañe directamente a las cooperativas, y quizás lo único es que, dado que la equidad tarifaria, este último filtro que se podría decir de tarifas para ecualizarla, afecta a todos los clientes de los sistemas eléctricos nacionales y también a los de estos sistemas medianos. Se podría decir que, claro, que afecta a los clientes de las cooperativas, pero porque los afecta a todos. Todos se ven un poco movidos para absorber ciertas diferencias tarifarias con los sistemas medianos y también entre ellos. Pero algo específico que vaya a las cooperativas, que yo recuerde, y creo que estamos de acuerdo entre nosotros tres, no voy a hablar por el subsecretario, pero sí por nosotros. Sí, no recordamos algo específico que vaya en directa alusión de las cooperativas de electricidad. Okay. Muchas gracias. ¿Consultas? ¿Alguna palabra final? ¿Desean agregar algo? ¿No? Ok. Sí, diputado Matthiessen. Sí, consultar. Bueno, es verdad que debemos tender a la carbono neutralidad hacia el año 2050, pero yo he escuchado muchas opiniones que dicen que, bueno, y a raíz de que se promueve la instalación y la utilización de energías renovables, digamos, yo he escuchado muchas opiniones que dicen que la única forma de que funcione en forma eficiente un sistema que tiene o que básicamente es en base a energías renovables es mediante el apoyo de termoeléctricas para decir ciertas situaciones. Entonces, ¿de qué forma ustedes piensan que podemos llegar a la carbono neutralidad hacia el 2050? Sí, dejan la palabra director de CNE, no se me olvidó su nombre, Danilo Zurita. Muchas gracias, señora presidenta. Diputado, la pregunta que usted hace, nosotros también estamos tratando de responderla en estos momentos. Una pregunta muy compleja, sobre todo en el caso del sistema eléctrico nacional, al haber la longitud y las distintas realidades en cuanto a los potenciales de generación que tenemos, no solamente los renovables, sino aquellos que tienen relación con combustible, en cuanto a nuestros terminales de gas natural, a las conexiones que tenemos con Argentina y también a nuestra disponibilidad de almacenamiento de crudo. Tenemos un mix energético que obviamente en estos momentos no podemos dejar de utilizar, pero la idea es obviamente a la mayor celeridad posible, pero también con la mayor economía y eficiencia, que esto se produzca, ojalá, lo más temprano que se pueda. Pero en este caso, de los sistemas medianos, dadas sus características, me atrevo a decir que probablemente sea con el papel del almacenamiento, ¿no?, que va a permitir la gestión de la energía renovable hacia periodos donde estén con menor disponibilidad, o sea, aprovechar los pics de generación, tanto solar, se habla de energía solar en el caso de los sistemas medianos, hay centrales solares hoy día en la comuna de Aysén, pero también el gran potencial eólico es trasladar esos grandes pics de generación hacia momentos donde estos potenciales no están. En este caso, dado el tamaño, es posible hacer un mix entre generación renovable, almacenamiento, centrales hidráulicas que también presentan una generación mucho más estable durante las 24 horas y también durante el año en esta zona, porque tienen una
pluviometría y también no es de hielo, es solamente regímenes pluviométricos, bastante también estable, permite que esta dependencia de generación por combustibles fósiles pueda ser reemplazada de la manera más eficiente posible y a la celeridad que esto permita por sistemas de almacenamiento. Estos han reducido su costo y eso nos ha permitido hoy día tener en el sistema eléctrico nacional un número importante, una capacidad importante instalada y que se prevé en los próximos años que esto llegue a un número cercano a los 2 gigawatts, que probablemente este es un número que no les diga mucho, pero la verdad es que es bastante. Es relevante para un sistema como el nuestro, donde básicamente nuestra demanda hoy día es de 11 gigawatts. Eso significa que prácticamente un 20% va a estar abastecida en algunos momentos solamente por almacenamiento de energía. Y esa es una realidad que ojalá en el mediano plazo esté totalmente disponible para los sistemas medianos y así de dejar de depender de generación en base a combustible fósil. Muchas gracias. Sí, tal vez agregar que en la planificación y tarificación, en este caso de los sistemas medianos, hay varios objetivos y entre ellos se encuentra la seguridad del sistema, la operación más económica y a esa se le está agregando la incorporación de energías renovables. Pero lo que se busca en ese sentido es que todos estos objetivos aseguren en los distintos procesos tarifarios que lo que haya sea en definitiva un sistema eléctrico que sea seguro para poder abastecer de manera continua la demanda en ese sentido proyectado. Por lo tanto, eso también, por una parte, tenemos estas metas a largo plazo a nivel nacional, que es la carbono neutralidad, y lo que buscamos es que estos procesos tarifarios, de alguna forma, vayan adaptando los sistemas medianos para que también avancen en la línea que estamos avanzando como país, hacia la carbono neutralidad y la incorporación de energías renovables. Pero eso se va a tener que ir adaptando caso a caso, sin en ningún caso perder de vista que dentro de los objetivos también está la seguridad del sistema y por lo tanto el abastecimiento. Lo que se busca con esto es de alguna forma ir logrando que un objetivo o un resultado que naturalmente no se está dando en determinados sistemas medianos, sí empiece a avanzar en ese sentido, pero no es algo que se vaya a hacer a costa de los otros dos principios. Y también señalar que en el Ministerio de Energía estamos desarrollando también un plan de descarbonización que lo que busca es ir identificando cuáles son los elementos habilitantes que nos permitan ir de manera progresiva, ir prescindiendo de las unidades térmicas, pero sin perder en ese sentido también el mismo principio, que es la seguridad del suministro, que por supuesto son principios en los cuales no es un trade-off, sino que simplemente tenemos que lograr que todos estos se armonicen, pero de manera progresiva y avanzando en ese sentido hacia la carbono neutralidad. Muchas gracias. Queremos agradecer la presencia de don Daniel Zurita, de don Juan Pablo Maldonado y don Luis Felipe Ramos hoy día en la sesión, en la comisión de zona extrema. Por habiéndose cumplido el motivo de esta sesión, esta se cierra.